Muy bien. Eh, Muchas gracias por venir. No sé si vinieron porque les interesa el tema o para no tener la clase, pero de cualquier manera este, debe haber de los dos bandos, ¿verdad? Miren, vamos a tocar un tema muy rápido que tiene que ver con determinados lobbies y que tiene que ver con cómo se nos altera la percepción de la realidad. Esto que ustedes ven acá fue la primera marcha del orgullo gay que se llevó adelante en Buenos Aires en 1992. El que encabeza la marcha es Carlos Jáuregui, que fue el fundador de la comunidad homosexual argentina, y su hermano, Roberto Jáuregui, fue el fundador de la Fundación Huésped. La Fundación Huésped es la que actualmente contrató el gobierno de Mauricio Macri para llevar adelante todos los textos de género, los textos escolares de género, y tanto Carlos Jáuregui como Roberto Jáuregui, ambos eran homosexuales, y digo eran porque murieron de SIDA en los años 90, los dos. O en la vida uno puede hacer lo que quiera, lo que no se puede es evitar las consecuencias de hacer lo que uno quiere. Vamos a la próxima placa. La próxima. Muy bien. ¿Qué es lo que ataca la ideología de género? Bueno, ataca muchas cosas. Ya Agustín probó sobradamente que la ideología de género atenta contra la libertad. ¿Contra qué libertades atenta? Por ejemplo, contra la libertad de expresión. La gente que se ha manifestado de una manera determinada, luego, en disidencia con la ideología de género, luego ha padecido persecución de parte de la justicia, porque eso sería incurrir en crimen de odio. ¿Qué es el crimen de odio? Es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Fíjense la cantidad de casos que Agustín mostró de gente que opinó de una manera determinada y después tuvo que ir a rendir cuentas a la justicia, o incluso gente que por su fe religiosa ha sido discriminada y perseguida y judicializada. O sea, no se puede disentir contra la ideología de género. La ideología de género atenta entonces contra la libertad de expresión, atenta contra la vida de familia, pero por sobre todas las cosas, y es un poquito lo que vamos a ver ahora, atenta contra la percepción de la realidad. Y para atentar contra la percepción de la realidad lo que hay que hacer fundamentalmente es cambiar el idioma. Y para cambiar el idioma, ¿qué significa? Significa agregar nuevas palabras, quitar determinadas palabras y a determinadas frases o recursos lingüísticos, desnaturalizarlos y resignificarlos, o sea, darle otra explicación. Vamos a la próxima. Miren, nosotros estamos con Agustín viajando muchísimo, desde hace 3 años que no paramos, constantemente, y vamos de hotel en hotel, prácticamente estamos siempre fuera de casa, así que hace 3 años que puedo afirmar sin prejuicio que convivo con Agustín. En el marco de una amistad, por supuesto. Y cuando estoy en mi ciudad, Mar del Plata, de donde yo soy, en los plazos que tengo, estando allí, que son cortos, aprovecho para ir al médico, para hacerme chequeos, para hacerme algún estudio, para ver cómo estoy, porque son muchos meses fuera de casa. La última vez que fui, ya con cierta confianza que tengo con el médico, con mi clínico, le pregunto, doctor, si yo vengo a verlo a usted y le digo que me autopercibo sin mi brazo izquierdo no me representa, no me siento identificado con mi brazo izquierdo, lo vengo a ver a usted para que usted me derive a un cirujano para que me lo corte el brazo. ¿Usted qué diría? ¿Me manda al cirujano? Y no, yo te mando al psiquiatra. Bueno, muy bien. Pero si yo le vengo a hacer a usted el mismo planteo respecto de mis genitales, ¿usted me deriva al psiquiatra o me deriva al cirujano para que me haga un cambio de sexo? Y mira, yo te tendría que derivar al cirujano, pero no te puedo derivar al cirujano, porque si yo te derivo al cirujano voy a tener problemas con la justicia, me van a quitar la matrícula de médico, me van a echar del hospital, me van a quitar la cátedra en la universidad. De manera tal que yo te llevaría a un cirujano para que te ampute los genitales.
Ahora fíjense, claro, tiene razón, porque la ley de identidad de género no solamente es contraria a la realidad objetiva y a la naturaleza, sino que criminaliza a todo aquel que se opone. Y entonces el Estado institucionaliza lo que es un engaño. Ahí están, vemos a dos muchachos exhibiendo sus DNI que dice que son mujeres. Pero aunque lo diga una ley, esa ley, si es injusta o si esa ley es contraria al orden de la naturaleza, esa ley no se corresponde con la realidad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que mañana en San Juan el Congreso determina que queda en San Juan, en la provincia de San Juan, queda derogada la ley de gravedad. Queda derogada la ley de gravedad. Si yo empiezo a caminar y avanzo, ¿ustedes qué creen si esa ley queda derogada? ¿Que yo voy a flotar o que me voy a caer contra el piso? Me voy a caer contra el piso. Entonces, ¿va a haber algún estudiante de Derecho acá que va a estudiar abogacía después cuando termine la secundaria? Bueno, ninguno. O alguno por allá. Bueno, ahí van a aprender que existen dos tipos de leyes, la ley natural y la ley escrita, la ley positiva. Cuando la ley escrita está en desacuerdo con la ley natural, ocurren este tipo de problemas. Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. La ley miente y engaña de tal modo que nos habla del cambio de sexo. Y los panelistas en televisión hablan del cambio de sexo. Y los políticos y periodistas hablan del cambio de sexo. Hasta los médicos hablan del cambio de sexo y sin embargo no existe el cambio de sexo. Es un engaño idiomático. No existe el cambio de sexo. Lo que existe es el cambio estético, que es otra cosa. Lo que existe es el cambio de look, es el cambio de apariencia. O en lenguaje técnico el cambio fenotípico, es decir, cómo luce una persona por fuera. El cambio de sexo es una mentira y es un engaño. Pero no solamente es una mentira y es un engaño, sino que es una mentira y es un engaño institucionalizado a través de una ley. Nació varón y va a morir varón, con o sin tijeretazo. Esto es inmutable. Vamos a ir a la siguiente placa. Bueno, acá también se habla y está legislado en Argentina desde hace casi 10 años lo que se conoce como el matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. Esto es otro engaño de la ley, porque el matrimonio, como su nombre lo indica, viene de matriz, matris monium, es decir, la matriz es el útero materno. ¿Qué significa matrimonio entonces? Es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de la maternidad. Es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de maternidad. Y el único vínculo posible en el cual puede llegar a haber potencialidad de maternidad es en el vínculo heterosexual. Cualquier otro tipo de vínculos, obviamente eso es inviable, imposible, por esencia. Ahora bien, ¿tienen derecho dos personas del mismo sexo a irse a vivir juntos y a elaborar un proyecto de vida juntos o a tener un vínculo transitorio? Sí. Nadie se mete con las sábanas de la gente. El Estado no debe meterse con la intimidad de las personas, pero tampoco puede engañarnos a través de leyes que no se corresponden con la verdad objetiva ni con el orden natural, ni con el orden de la naturaleza. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué al Estado debería interesarle legislar respecto al matrimonio de verdad y no respecto a este tipo de ficciones? Por varias razones. La primera de ellas es que, vamos a poner un ejemplo. Otra vez, lo menciono a Agustín. Con Agustín somos amigos, nos gusta el vino sanjuanino, nos queremos quedar a vivir acá. Vamos mañana a una dependencia estatal, bueno, nosotros como somos amigos queremos que venga un funcionario público, le abre un acta que diga que nosotros tenemos un vínculo de amistad. ¿Y a mí qué me importa? Si es un vínculo de carácter privado, no es un vínculo público, nos va a decir el funcionario. No, pero además vamos a escribir un libro, entonces para economizar alquilamos un departamento entre los dos. Es un vínculo privado entre ustedes y el dueño del departamento. No, pero además dormimos juntos, que eso es mentira. Dice, también es un vínculo privado entre ustedes, nada tiene que hacer el Estado. Bueno, ¿qué diferencia tiene con el vínculo entre un hombre y una mujer? ¿Por qué al Estado le interesa legislar sobre el vínculo entre un hombre y una mujer? Porque ese tipo de vínculos es un vínculo de orden público. ¿Por qué es un vínculo de orden público? Porque de ese vínculo deriva la prole.
derivan los niños, las nuevas generaciones de argentinos. Entonces al Estado le interesa legislar porque de ese vínculo con el matrimonio surgen derechos y obligaciones entre los padres, derechos y obligaciones de los padres respecto de los hijos, derechos hereditarios, etc. Entonces ahí aparece el cuestionamiento, ¿no? Pero entonces, si el Estado no le otorga a una persona del mismo sexo los mismos derechos que se le otorgan a las personas heterosexuales, estamos en presencia de un Estado homofóbico. Enseguida surge ese argumento. Es un argumento bastante fácil de refutar. Fíjense lo siguiente, si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir, ¿el Estado debería otorgarle o no el carnet de conducir? No. ¿Y qué? ¿Entonces es un Estado ciegofóbico? Entonces, fíjense, el Estado tiene que tratar al ciego en toda su dignidad y darle, por supuesto, todos los derechos que efectivamente puede ejercer. De la misma manera, en una pareja de tipo homoparental, homosexual, el Estado debe respetarle su dignidad y otorgarle los derechos que puede ejercer. Pero al ciego no le puede otorgar el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque no puede conducir. Y a dos personas del mismo sexo no le puede otorgar el matrimonio, un rango matrimonial ficticio a través de una ley. ¿Por qué razón? Bueno, porque eso no es un matrimonio. ¿Por qué razón? Porque matrimonio, viene de maternidad y en ese vínculo no puede existir ninguna posibilidad de maternidad ni tampoco es un vínculo de orden público. Bueno, y ahí aparece otro argumento que intentan. Esto en Argentina lo tenemos muy naturalizado, pero en el resto de América Latina y se está discutiendo permanentemente el tema del matrimonio homosexual. ¿Y cuál es la razón por la cual tenemos que seguir argumentando? Bueno, por ejemplo, van a decir, bueno, pero si nosotros a dos personas del mismo sexo no le otorgamos el rango matrimonial, no van a poder adoptar. Ahora, acá se está confundiendo nuevamente a la gente. La adopción, la ponemos a la siguiente placa. La adopción no es un derecho del adoptante, sino que es un derecho del adoptado. La adopción no es un derecho del adoptante, sino que es un derecho del adoptado, del niño a ser adoptado. ¿Y a qué tiene derecho el niño con la adopción? Tiene derecho a que se le restituya aquello que ha perdido. ¿Y qué es lo que el niño ha perdido? Ha perdido a mamá y a papá. La adopción es un derecho del adoptado. Por eso cuando determinadas minorías que hacen lobby reclaman el derecho de la adopción como quien quiere una mascota, ahí se está desnaturalizando el principio de la adopción y no se están teniendo en cuenta los intereses superiores del niño, que es precisamente a quien el Estado debe cuidar, resguardar y proteger. Y no es antojadizo que un niño sea criado en una pareja heterosexual o en una pareja homosexual. ¿Por qué? Porque los niños criados en parejas heterosexuales, solo el 1,6% de ellos puede tener tendencia homosexual. En cambio, los niños criados en parejas homoparentales, el 35% de ellos luego tiene tendencia homosexual. De manera tal que esto no es un capricho ni un prejuicio. El niño paga las consecuencias según donde sea educado y formado. ¿Se acuerdan de este caso, la masacre de Orlando? Que, a ver, levanten la mano de quienes lo recuerdan. Bueno, unos cuantos. ¿Y quienes no lo recuerdan? Son mayoría los que no lo recuerdan. Yo les voy a explicar por qué casi no se recuerda. Primero, ¿qué fue la masacre de Orlando? La masacre de Orlando, una ciudad de Estados Unidos, donde había un bar gay, una discoteca gay, y en pleno bullicio de gente, creo que era un sábado de la noche, apareció un loco con un arma de guerra y en una fracción de segundos mató a 50 personas en la discoteca gay. Un agente de seguridad le pegó un tiro al francotirador y lo mató. Todas las redes sociales de la época decían la homofobia mata, la homofobia mata. Esto fue hace 3 o 4 años. La homofobia hace esto, lo otro, todavía hay que erradicar la homofobia, etcétera, etcétera. Bueno, todas las redes sociales explotaban, los periodistas indignados, y está bien que se indignen porque efectivamente una masacre de estas características genera escozor. Ahora, a la semana se dejó hablar del tema y no se habló nunca más del asunto. ¿Y saben por qué? Porque se descubrió que el asesino era homosexual. Entonces, ¿cómo podemos hablar de homofobia, decía el lobby, si el asesino es homosexual? No puede ser homofóbico aquel que es de los nuestros. Claro,
nunca más habló del tema y nunca más se conmemoró a las víctimas. Pero ¿no te parece que habría que conmemorarlas y recordarlas igual? Porque fíjense, si el francotirador hubiese sido heterosexual, todos los años se recordaría el episodio, habría marchas conmemorativas, habría toda una serie de propaganda para conmemorar, reivindicar a los muertos y para nuevamente atacar y repudiar la homofobia. Pero todos los años cuando se cumpla la fecha pertinente. Pero como el francotirador era homosexual, nunca jamás se habló del tema. Entonces fíjense, acá aparece otro asunto y otra mentira y otro engaño. No existe la homofobia. ¿Cómo que no existe la homofobia? No, la homofobia no existe. Fíjense lo siguiente, ¿qué sería la homofobia? La homofobia sería una fobia. Fobia, ¿qué es la fobia? La fobia es un desorden psiquiátrico, es un desorden mental. Las fobias están clasificadas y delimitadas en los manuales de psiquiatría. ¿Va a haber algún médico acá dentro de unos años? ¿Alguno que estudie medicina? Algunos hay, más que abogados parece. Bueno, las fobias están clasificadas en el DSM-5. Ahí está la aracnofobia, la fotofobia, la claustrofobia, gente que tiene diferentes fobias. Esos son desórdenes mentales, son enfermedades. La homofobia técnicamente no existe y ningún manual de psiquiatría contempla la homofobia. La homofobia entonces no es una fobia, no tiene rigor científico, es una suerte de insulto de carácter político y peyorativo para tratar de desacreditar o destratar o menospreciar a todo aquel que se opone a la agenda de género. En todos lados se acusa de homofóbico o se repudia la homofobia, pero tal cosa técnicamente no existe. Es sencillamente un engaño lingüístico fraudulento para atacar a todo aquel que se oponga a la agenda de género. Estas son pastillas para curar la homofobia que se venden y se distribuyen en Italia y algunos países de Europa. Un disparate total. Por supuesto que son pastillas que no tienen ningún rigor científico, no curan nada, simplemente son como caramelos que se venden y se reparten para tratar de patologizar y generar la conciencia de que todo aquel que no esté de acuerdo con la ideología de género padece un desorden mental. Yo les garantizo que aunque me den una sobredosis de homofobiol, yo voy a seguir pensando igual, voy a seguir pensando lo mismo. Vamos a ir a la siguiente placa. Acá tenemos un episodio que durante el año pasado se discutió muchísimo, que fue el inherente al debate que se dio sobre el aborto. Fíjense lo siguiente. El aborto fue definido el año pasado como la interrupción del embarazo. Ahora fíjense cómo engañan estos lobbies con las palabras constantemente. ¿Por qué? Porque la interrupción es un proceso transitorio, hasta su posterior reanudación. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso que transitoriamente se suspende y después se reanuda. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es el equipo más importante de San Juan? ¿Desamparados? ¿San Martín? Supongamos que juega San Martín contra Desamparados. Se arma una batahola porque los hinchas se tiran piedrazos, se tiran botellas, hay una gresca ahí en la tribuna. El árbitro, el referí, ¿qué hace? Interrumpe el partido. Interrumpe el partido durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos hasta que la policía ponga orden. Después el partido se reanuda. O sea, que el partido estuvo interrumpido determinada cantidad de minutos. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Acá hay un proceso. Cesa transitoriamente por X motivo, supongamos que yo voy al baño y vuelvo e interrumpo la charla y después la reanudo. Cuando se produce el aborto, el embarazo se reanuda. ¿Y por qué le llaman entonces interrupción? Fíjense lo siguiente. En realidad, el aborto no es la interrupción del embarazo, sino que es la finalización del embarazo. Lo que pasa es que es mucho más amable y más marketinero hablar de interrupción. Y además es presentado como un derecho de la mujer. ¿Derecho a qué tiene la mujer con el aborto?
Bueno, derecho a disponer de su cuerpo. Pero nosotros estamos totalmente de acuerdo en que una mujer disponga de su cuerpo libremente. El problema es que lo que está en el vientre materno no es el cuerpo de la mujer, es el cuerpo de un tercero, de un niño o de una persona humana que ya está desarrollándose, cumpliendo un ciclo vital. A partir del momento de la concepción, ya ese niño tiene una carga genética propia, tiene un ADN propio, tiene un grupo sanguíneo propio y hasta puede tener un sexo distinto al de la madre. De manera tal que, ¿qué sería el aborto? El aborto sería un homicidio prenatal. Un homicidio prenatal, independientemente de cuántos meses hayan pasado o cuántas semanas. Obviamente, cuanto más desarrollado está el niño, más impresionable es el aborto. Pero no deja de ser exactamente lo mismo. Es quitarle la vida a una persona que está cumpliendo un ciclo vital. Todos los que estamos acá también estamos cumpliendo un ciclo vital. Todos los que estamos acá también pasamos por el ciclo prenatal y todos los que estamos acá también somos un saco de células, como peyorativamente a veces se mencionó al niño por nacer. Vamos a la siguiente placa. Encima, se ha dicho que para imponer el aborto, lo que se busca con esto es llevar adelante una política de salud reproductiva. Yo pregunto, ¿qué política de salud es aquella en la cual dos personas ingresan vivas a una clínica, una mujer con su niño en el vientre, por ejemplo, dos personas ingresan vivas a una clínica y una vuelve a su casa y la otra es matada en el hospital? Eso puede ser una política de salud. Entran dos personas vivas y una sola sale viva. Eso no puede ser nunca una política de salud, muchísimo menos una política de salud reproductiva. ¿Por qué? Porque lo que quiere el lobby abortista es que no haya reproductividad, que no se produzca la reproducción, sino que se termine allí con el aborto. Fíjense que hasta en ese tipo de conceptos mienten los cultores de la ideología de género a través de sus diferentes plataformas de agenda. Vamos a la siguiente placa. Bueno, a él ya lo conocen, Flor de la B. Fue uno de los principales cultores, promotores y agitadores que fueron al Congreso de la Nación, ahí lo ven en la Cámara de Diputados, para llevar adelante su arenga y su posición a favor del aborto. Él y los travestis amigos de él ahora reclaman que el Estado le financie el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto de que un travesti reclame que se le brinde el aborto, se le financie el aborto legal, seguro y gratuito? Miren, esto se puede explicar de la siguiente manera. Uno, desde el punto de vista ideológico, tal como lo explicó Agustín. Si yo no soy aquello que soy conforme mi autopercepción, si yo no soy aquello que soy conforme mi naturaleza, sino conforme mi autopercepción, entonces si yo me autopercibo como mujer, aunque no lo sea biológicamente, entonces soy mujer. Y si soy mujer, tengo derecho a reclamarle al Estado los derechos de la mujer. Y si el aborto, en lugar de ser un homicidio prenatal, es un derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, y yo soy mujer y le demando al Estado los derechos de la mujer, y el aborto es un derecho de la mujer, entonces yo le puedo pedir al Estado que me financie el aborto legal, seguro y gratuito. Ahora bien, eso desde el punto de vista ideológico suena un disparate, pero ese es el razonamiento. Desde el punto de vista científico, tiene argumentos para sentirse embarazado porque hace mucho tiempo que no le viene la menstruación. Vamos a la siguiente placa. ¿Usan redes sociales ustedes? Bueno, ¿usan Facebook? ¿Usan Tinder? Nadie usa Tinder. ¿Twitter? Esperen que estoy buscando un papelito, un machete que me traje, que espero tenerlo acá. Bueno, en este momento hay 54 identidades de género, como para que tomen nota, y en Argentina tenemos 54 identidades de género. Si ustedes quieren, esto es un informe del diario La Nación. Si ustedes quieren abrir una nueva cuenta de Facebook, se van a encontrar con estas 54 opciones. Se ha buscado y se está debatiendo también elevar las opciones a 67. En Inglaterra ya hay 75 y la ONU reconoce más de 100. La capacidad inventiva no termina nunca. Argentina es el segundo país con mayor cantidad de identidades de género. Primero es Inglaterra, o sea que estos cretinos no solamente nos roban las islas, sino que encima nos ganan en el ranking de las identidades de género. Pero se la voy a leer para que vean hasta dónde llega esto. Uno puede elegir ser femenino,
masculino, hasta ahí vamos bien. Androgynes, que es una X que se utiliza como una especie de vocal multiuso. Andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero, transgénero femenina, transgénero masculino, intersex, intersexual, ninguno. Hay que tener baja la autoestima para ponerse ninguno, realmente. Neutro, acá es una actitud muy dubitativa, ¿no? Neutro. Pansexual varón. Yo la verdad pensé que era un panadero cuando vi el pansexual varón, pansexual mujer, mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorox, poliamorosa, poliamoroso, mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Puto, torta, traba. Ustedes se ríen. Ustedes se ríen, pero esto no es broma, ¿eh? Esto no es broma. Y este es el que más me llamó la atención a mí. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. ¿Qué es una mujer heteroflexible? Yo enseguida pensé, debe ser una mujer trapecista. Trapecista. Varón heteroflexible, lesboflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Y mi identidad de género no existe, no está acá. La busqué, leí todo 3 veces, no está. Yo siempre fui lesbiano. Bueno, chicos, no quiero aburrirlos más. No sé si habrá un espacio para preguntas o no. Eso lo determinan los organizadores, pero les agradezco el tiempo y espero que se hayan podido despertar un poquito porque vi que algunas caras con sueño. Con Agustín nos cuesta mucho trabajo dar charlas a la mañana porque en general trabajamos de noche. Así que espero que... Trabajamos de noche. Yo me quedo escribiendo y Agustín trabaja en un cabaret. Bueno, chicos, gracias por todo. ¿Qué tal? No, bien. Hablar con los intratables. ¿Cómo? Salí para hablar con los intratables. Ah, ¿con quién? Sabemos que a veces hay gente que quiere hacer alguna pregunta pero le da timidez y no sé qué. Entonces vamos a hacer un sistema muy simple. Preguntas anónimas, las escribe en una hojita. Quien no tenga papel le pide al que tenga cerca, allá también le van a dar. Escriben lo que ustedes quieren, nos traen las preguntas y nosotros las respondemos. Con algunas de las respuestas, hay preguntas que están muy interesantes. No sé si nos va a dar el tiempo para poder responder todas, pero por lo menos acabamos con la primera. Dice, ¿por qué en los países socialistas o comunistas la ideología de género no afecta o actúa, pero en los países liberales y capitalistas sí? Bueno, esto tiene que ver con la tesis de nuestro libro que no la hemos podido comentar in extenso acá, por obviamente falta de tiempo. Pero evidentemente la ideología de género tiene una raíz muy de izquierdas. Ustedes habrán visto que los partidos de izquierdas son los que están siempre impulsando todo esto. Lo van a notar muy bien este año, que es un año de elecciones, en el cual, por ejemplo, ya se ven los partidos de izquierdas como el MST. Veía cuando estaba acá en la esquina un afiche del MST escrito en clave feminista. Una de nosotras ponía como eslogan, no sé si lo han visto, una de nosotras, dice el MST para poner a su candidata. Claro, de nosotras, ¿quiénes son nosotras? Las mujeres.
porque el MST, siendo un partido de izquierda, representa a las mujeres, porque ahora la izquierda ya no representa más a la clase obrera, sino que la izquierda quiere representar a las mujeres, lo cual es una falacia total, pero ese no es el punto ahora. El punto es por qué esto se da en países capitalistas o liberales y no en países donde la izquierda efectivamente gobierna. Podemos pensar en Cuba, por ejemplo. Podemos pensar en Venezuela. ¿Por qué allí no? Porque esta estrategia de la ideología de género, en lo que respecta a la izquierda, porque hay otros fines, de otra gente obviamente, hay otros fines, pero en lo que respecta a la izquierda, el objetivo es poder seguir militando y seguir aglutinando y seguir conflictuando y fracturando una sociedad cuando esa izquierda no tiene el poder. Si yo como partido de izquierda tengo el poder de una nación, tengo el poder de un Estado, ¿para qué voy a querer fracturarme a mí mismo? No tiene sentido. Voy a tratar de fracturar el esquema cuando yo no tengo el poder por aquella ley de divide y reinarás. O sea, si yo soy el que fracturo, yo soy el que después se pone al frente de las partes fracturadas. Entonces, esta ideología de género nace incluso no en los países socialistas, en la Guerra Fría, sino en los países capitalistas en la Guerra Fría, porque en esos países la izquierda no tenía el poder y no tenía ninguna posibilidad de movilizar a las clases obreras, a las clases que iban a hacer la revolución, a los campesinos, como hizo Mao Zedong en China, etc. Entonces, ¿qué hacía la izquierda? Bueno, ya que no podemos hacer esto, empecemos a representar otro tipo de minorías, los homosexuales, las mujeres que no son una minoría, pero lo vamos a postular como una minoría, distintas etnias, etcétera, etcétera. Entonces, esto ataca, en resumen, países liberales y capitalistas, porque en estos países las izquierdas no mantienen el poder y porque los que mantienen el poder en este tipo de países generalmente son técnicos. Macri, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, Macri es un tecnócrata. Es un tipo que no le interesa, ¿verdad? A ver, si vamos a poder meter la ley del aborto para tapar la crisis económica y que en Argentina debata durante 8 meses el aborto para no prestar atención a lo que pasa, por ejemplo, con el dólar, bueno, listo, lo ponemos. A mí qué me importa, yo soy un técnico, no soy un tipo que tenga un proyecto cultural de país o un conjunto de ideas establecidas sobre lo que este país debe ser. Yo lo único que pienso es que este país tiene que tener una economía saneada, nada más, y yo reelegirme. Y esta mentalidad tecnocrática es la que le deja a la izquierda todo el imperio de la cultura, todo el imperio de la ideología, los mecanismos culturales de la sociedad, en las universidades, las escuelas, los medios, quedan en manos de las izquierdas porque los países liberales y capitalistas, generalmente, quienes son gobiernos, no les interesan esas instituciones. Así que esa sería un poco la respuesta que tendría para dar. Bien, bueno, acá yo ya no sé qué contestar porque hay algunas preguntas que son, dice, ¿ustedes son pareja? ¿Cuánto tiempo llevan juntos y cuántos hijos les gustaría tener? Dice. No sé. Bueno, eso no lo puedo tomar en serio. Bueno, me preguntan a mí si en mi carrera como abogado me tocó alguna vez representar un matrimonio gay, me interesa su opinión legal. Nunca ejercí la abogacía, soy un hombre de bien. Después dice, si somos de Boca o de River. Yo soy de Estudiante de La Plata. Bueno, en el caso de una pareja de mujeres, ¿se lo considera matrimonio? Técnicamente no, porque como dijimos, el matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de maternidad. En un vínculo entre dos mujeres no existe ninguna posibilidad ni potencialidad de maternidad. La palabra matrimonio está intrínsecamente vinculada con la maternidad y obviamente entre dos mujeres del mismo sexo o dos varones del mismo sexo, eso es inviable. ¿Por qué creen que las feministas atacan las iglesias y no atacan una mezquita musulmana? Miren, esto no lo hablé hoy por falta de tiempo y solamente me quise circunscribir a la guerra idiomática. Pero la realidad es que las izquierdas, hace 40 años, los montoneros, el ERP y organizaciones terroristas,
Pretendían tomar el poder del Estado asaltándolo con las armas, mataban gente, cometían secuestros, crimen organizado, etc. Eso fracasó, no pudieron llevar adelante su cometido, no tuvieron el consenso de la opinión pública y además se tuvieron que enfrentar ¿contra quiénes? Contra los militares. ¿Por qué? Porque los militares eran el brazo institucional que tenía la función y la misión de defender al Estado ante una agresión interna o externa. Como ahora la revolución es cultural, lo que se busca es atacar no un cuartel militar, sino lo contrario a la revolución cultural, que es la tradición cultural que nosotros tenemos. ¿Y cuál es nuestra tradición cultural? Nuestra tradición cultural es occidental y cristiana. Entonces, nuestra forma de pensar tiene valores cristianos, independientemente de que uno crea o no en Dios, independientemente de que uno vaya o no a la iglesia, independientemente de la fe de cada uno. Todos los que estamos acá y los que estamos fuera de este ámbito, somos todos cristianos los que vivimos en Argentina y en Occidente. ¿Por qué? Porque todos sabemos, porque tenemos principios cristianos. Todos sabemos que robar está mal. Todos sabemos que mentir está mal. Todos sabemos que no es de caballero mirar la mujer del prójimo. Todos sabemos que no hay que codiciar bienes ajenos. Todos sabemos que es un buen hábito honrar al padre y a la madre, etc. Entonces, como lo que hay es una revolución cultural y la tradición cultural es cristiana, entonces todas las marchas de género terminan en la iglesia de la ciudad de turno, donde la marcha se lleva adelante. Lo que se busca es atentar contra la civilización cristiana, no contra otro tipo de credos o civilizaciones. Por consiguiente, eso es lo que explica el hecho de que siempre las iglesias católicas o de inspiración cristiana son atacadas y jamás una iglesia musulmana ni de ningún otro credo ajeno al cristianismo. Estoy riendo por una de las preguntas. Digo, hay muy buenas preguntas, en serio, chicos, muy buenas. Dice acá, voy a leer dos juntas porque son casi idénticas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Qué significa la tercera T de LGBTTIQA? Significa transformers. Por eso me estaba leyendo recién. Justo me estaba leyendo. Y acá otro dice, ¿por qué? Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? O sea, voy a responder estas dos juntas. Primero que nada, ¿qué significa esa tercera T? Transgénero, transexual y travesti. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Acá hay otro que voy a engancharlo para que no quede afuera, que dice, ¿qué significa pansexual? Pansexual viene a ser aquel que tiene o puede tener una relación sexoafectiva con cualquier tipo de persona independientemente de su género. O sea, puede tener una relación con un hombre, con una mujer, con un travesti, con un transexual, con un transgénero, con un asexual, con un andrógino, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad de todo esto es que existe la heterosexualidad y la homosexualidad. El resto son aditamentos con el objetivo de dar la impresión de masividad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la espiral del silencio? Que la idea es presentar a las minorías como si fuesen mayorías aplastantes y a las mayorías como si fuesen minorías minúsculas. Si yo hablo simplemente de la homosexualidad, y la homosexualidad refiere a la atracción hacia el otro sexo, quedan ya comprendidos todos este tipo de letras. Digo, un transexual, un transgénero, un travesti, ¿qué es? Es un hombre que tiene una orientación sexual, o una mujer, vamos a ver el caso del hombre. Es un hombre que, autopercibiéndose como aquello que no es, tiene una orientación sexual hacia personas de otro sexo. La definición de qué es de homosexual, solamente que está en este caso adornado por una circunstancia adicional que es la de sentirse en un cuerpo equivocado. Pero si uno lo piensa esto críticamente, estos 110 géneros, o todos los géneros que Nicolás leyó, se pueden reducir a dos. O sea, más que géneros, orientaciones sexuales, a dos orientaciones sexuales. O te gustan los hombres o te gustan las mujeres, independientemente de si esa mujer dice que es un hombre o que ese hombre dice que es una mujer. El resto, la verdad, es cuento. El resto es como que yo diga, bueno, mira, yo en verdad soy rubiofílico, porque me gustan las rubias. Y Nicolás es altofílico porque le gustan las mujeres altas. O sea, claro, yo también puedo expandir las categorías de la heterosexualidad hasta el infinito si empiezo a discriminar según una serie de circunstancias
y de accidentes, digamos, ¿no? O sea, de variables contingentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sexo, LGBTT, travesti, que viene a ser aquel que se disfraza como una mujer, pero no necesariamente tendría una orientación, no necesariamente una orientación sexual hacia hombres? Un transgénero es aquel que se identifica como una mujer y tiene atracción también sexual hacia hombres, y un transexual es aquel que se identifica como una mujer y además se ha sometido a procesos químicos y quirúrgicos para parecerse lo más posible a una mujer. O sea, son diferencias, digamos, de grado dentro de una categoría principal que es la homosexualidad, básicamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Muy importante. Yo dije recién, no es lo mismo sexo y género, y finalmente no expliqué esa parte, así que agradezco la pregunta. El sexo, a ver, una cosa es la sexualidad. La sexualidad es el fenómeno sexual humano. La sexualidad en el caso del hombre es la sexualidad humana, que se puede descomponer en varias categorías. Las dos categorías principales son las del sexo y la del género. El sexo refiere a aquellos aspectos naturales y biológicos de nuestra sexualidad. Por ejemplo, nuestra configuración cromosómica. XX, XY. Por ejemplo, las diferencias a nivel hormonal, las diferencias a nivel neuronal, las diferencias a nivel genital, etcétera, etcétera. Esas son diferencias biológicas, naturales. Eso configura el sexo. El género es una variable no biológica ni médica, sino sociológica, que trata de identificar aquellos aspectos culturales de nuestra sexualidad. Claro, la sexualidad humana es mucho más rica que la sexualidad de nuestros perritos en nuestra casa. Porque nuestros perritos, ¿qué tienen? Tienen un sexo y tienen instintos. No tienen una cultura que enriquezca las diferencias entre perras y perros. Digo, para saber si uno tiene una perra o un perro, tiene que mirar directamente los genitales. Esa es la forma. Ahora, para la sociedad humana, todas las sociedades humanas, las prehistóricas, las actuales, las antiguas, las medievales, las contemporáneas, las modernas, toda sociedad humana tiende a elaborar estrategias de diferenciación sexual en términos culturales para enriquecer las diferencias dadas por la naturaleza. Porque en la diferenciación, en el distanciamiento, se encuentra la atracción. En el distanciamiento entre los sexos, entre las diferenciaciones, se encuentra la atracción entre los sexos necesaria para la reproducción. Entonces, ¿qué hacen los sexos? Se distancian, se diferencian culturalmente, además de sus diferencias enormes en términos biológicos. Con lo cual, por ejemplo, ¿qué puede ser un ejemplo de género? De lo que se llama, por ejemplo, expresión de género. Que las mujeres tiendan a usar zapatos con tacos o con plataformas y los hombres en general no. ¿Por qué es parte del género, de la expresión de género? Bueno, porque ninguna mujer nació con un tacón puesto, ¿o sí? No. Eso fue parte de una cultura que dentro de sus estrategias de diferenciación sexual en términos culturales estableció una cierta forma para mujeres y una cierta forma para hombres, que son relativamente contingentes en cuanto a su especificidad, pero son naturales en cuanto a la naturaleza de la diferenciación. Naturalmente tendemos a diferenciar culturalmente a los sexos. Lo que es artificial es la forma en que los diferenciamos, la forma concreta. Entonces, sexo y género son variables interrelacionadas, no están divididas, están interconectadas. El problema de la ideología de género es que te dice que toda la sexualidad humana se puede reducir solamente al género, porque lo único que importa de la sexualidad es nuestra cultura que debemos deconstruir. Eso es la ideología de género y por eso se llama de género, porque pone género para explicar una cosa muy compleja que es la sexualidad humana y que nunca puede ser explicada por una sola variable que encima es de tipo cultural.
Bueno, acá hay una pregunta muy interesante que no sé quién la hizo, pero está muy bien informado. Dice, ¿por qué se discute el aborto en Argentina si es algo inconstitucional? Claro, esto no fue muy difundido, pero la realidad es que el aborto es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque, para los que estudian Derecho, ya lo van a ver, el ordenamiento jurídico de la Argentina, y así sucede en el grueso de las comunidades de Occidente, tiene una pirámide. Las leyes tienen diferentes rangos. En la cúspide de la pirámide está la Constitución Nacional, que es la ley fundamental. Y después hay una serie de leyes, están las leyes provinciales, las leyes nacionales, están los edictos municipales. Es decir, no es lo mismo un edicto municipal que una ley provincial. No es lo mismo una ley provincial que una ley nacional. Y no es lo mismo una ley nacional que la Constitución Nacional. La Constitución Nacional está por encima y las leyes inferiores no pueden contradecir a las leyes superiores, de manera tal que no puede haber leyes que estén en contra de la Constitución. Si una ley está en contra de la Constitución, ahí se dice que es una ley inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional el aborto? Porque en el año 94, cuando se hizo la reforma de la Constitución Nacional, se incorporó con rango constitucional, como parte constitutiva del texto de la Constitución, una serie de tratados de derechos humanos internacionales, de tratados internacionales que contemplan derechos humanos. Uno de ellos es la Convención de los Derechos del Niño, que en el artículo 4 dice que la vida humana empieza desde la concepción. Lo mismo dice el Pacto de San José de Costa Rica y otro tipo de tratados que también están incorporados al texto de la Constitución. De manera tal que efectivamente es inconstitucional. Lo que pasa es que vivimos en Argentina, las leyes superiores no se cumplen, la Constitución es de plastilina, este no es un país que desde el punto de vista jurídico sea serio, y de hecho cuando se expusieron los argumentos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para refutar la ley que se pretendía sancionar, fueron muchos abogados a explicar por qué esto era inconstitucional. Lo que pasa es que del lado pro aborto no fueron juristas, científicos, etcétera, sino que mayormente fue gente de la farándula, como hoy lo explicó Agustín. Del lado pro vida también fueron juristas para explicar por qué esto era inconstitucional. Sin embargo, a los diputados y a los senadores les importa un rábano si es constitucional o no. Lo que importa es meterlo por la ventana y después veremos cómo se interpreta la Constitución. Pero ya había un montón de abogados preparados para interponer recursos si es que la ley abortista era sancionada. Como no se sancionó, quedó congelada esa iniciativa. Pero está muy bien la pregunta, porque efectivamente el aborto, una ley que habilite el aborto sería una ley inconstitucional. Bueno, algunas rápidas. A ver. ¿Cómo les surgió estudiar esto si son abogados? Yo no soy abogado, soy licenciado en Ciencia Política y Nicolás es abogado, pero como dijo, él nunca ejerció, él siempre se dedicó a estudiar política, a hacer revisionismo histórico sobre todo y bueno, a escribir libros sobre política y yo como politólogo lo mismo. Y como verán, nosotros enfocamos estos temas desde un aspecto netamente político, por más que nosotros estemos constantemente enriqueciendo las explicaciones con aspectos biológicos, genéticos, biológicos, etc. Eso es información que viene digamos, apoyar un discurso que en última instancia es sobre todo politológico. Acá pregunta, ¿a partir de qué determinado tiempo el embarazo puede realizarse un aborto? ¿A partir de qué semana de desarrollo existe un nuevo individuo? Bueno, según la ciencia, desde el momento de la concepción hay un nuevo ser humano. Ese es el momento en que la ciencia encuentra que se dan las condiciones a partir de las cuales nosotros consideramos que está completa la configuración genética de un ser humano. O sea, aparece un ADN individualizado, aparece esa huella genética que después nosotros utilizamos a todos los fines habidos y por haber desde las ciencias más avanzadas. Si alguien de acá, por ejemplo, es asesinado y al asesino se le cayó un pedacito de uña y un investigador, un forense, encuentra eso y estudia
toque ese pedacito de uña, ahí ya está contenida la carga genética, la huella genética de esa persona, huella genética que viene desde el mismo instante de la concepción. Entonces, ¿cómo es esto de haber utilizado un criterio tan moderno para especificar la existencia de la vida humana para ciertas cuestiones, pero cuando se trata de querer asesinar a un niño por nacer, decimos, sí, la verdad es que no, vamos a cambiar el tipo de criterio y vamos a decir que el niño tiene que sentir dolor para no poder abortarlo. No sé si han escuchado eso. O que el niño tiene que tener ciertas facultades cerebrales para que lo consideremos ser humano. Digo, con este criterio entonces podríamos aplicar penas de muerte a personas con previa anestesia, porque esas personas no van a sentir ningún tipo de dolor. O personas con un daño cerebral importante, podemos empezar a considerarlos subhumanos. El criterio más avanzado que tenemos en este momento para entender la vida humana, desde cuando empieza, es el criterio de la concepción, por lo que la concepción se forma, que es una carga genética que te va a acompañar para toda tu vida, va a estar en vos y para siempre, incluso muerto va a seguir estando esa carga genética en lo que a vos te quede de polvo, de huesos, de cuerpo, de carne. ¿Cuándo se puede entonces? Bueno, según cómo se lo vea, legalmente en Argentina no se puede nunca hacer un aborto. Es decir, ni a la semana número 1, ni a la 2, ni a la 3, ni a la 14, ni a la 24, ni a la 100, o sea, no se puede. Legalmente, eso es lo que se votó el año pasado, pero la pregunta tiene que ver con el clima de desinformación que hay, porque nos han hecho creer que no hubo ningún proceso republicano ni democrático en Argentina, y entonces todos pensamos que el aborto se puede hacer. ¿Por qué? Por lo que sigue en la pregunta. Dice, ¿en qué caso sería legal el aborto? Claro, nos han metido también la idea de que hay aborto legal. La verdad es que no hay aborto legal en Argentina. Aborto no punible no es lo mismo que aborto legal. Cuidado. Y todos los medios de comunicación hablan de aborto legal. Aborto no punible significa que eso es criminal, pero por alguna circunstancia específica no lo vamos a penalizar. Eso significa aborto no punible, pero los medios juegan en esta lucha cultural diciendo es aborto legal. ¿Hay aborto legal en Argentina? No, es mentira, no hay aborto legal en Argentina. Y después dice cómo se beneficia el Estado con el aborto. Y bueno, el Estado argentino ha concretado, ha consumado pactos internacionales en el cual se le exige a la Argentina el aborto. Esto no es una política que haya nacido del pueblo, de las masas, de la Argentina. Esto son exigencias que tienen que ver, por ejemplo, el crédito del FMI que pidió el gobierno de Macri el año pasado, en el preacuerdo con esta institución, con el FMI, el gobierno se comprometió a llevar adelante políticas de salud sexual y reproductiva, le hace aborto. El crédito que recibimos del BID de más de $200 millones venía condicionado para políticas de género. ¿Y por qué entonces a estos organismos internacionales les importa que la Argentina legalice el aborto? Por varias cuestiones, entre otras que estos organismos internacionales consideran que hay mucha gente del mundo y que la sociedad debe ser planificada en cuanto a su demografía, en cuanto a su natalidad. Si no controlamos la cantidad de gente que nace en un país y encima ese país es del tercer mundo, vamos a tener un grave problema, que va a ser que toda esta gente pobre empieza a migrar hacia los países ricos, que consuman los recursos de esos países pobres, que contaminen en un mundo que nos dice que está hipercontaminado. Entonces, ¿qué necesitamos? Y bueno, que esta gente no produzca tanto. Y esto fue planificado. Hay un informe que se llama Informe Kissinger del año 74, un informe secreto, donde se le recomienda al gobierno de los Estados Unidos implementar en el tercer mundo políticas de género, o sea, hoy las llamamos políticas de género y abortistas, para controlar la natalidad del resto del mundo, porque para los países del primer mundo es un riesgo a su seguridad por todas estas cuestiones que les digo: pobreza, inmigración, agotamiento de recursos naturales, contaminación. Y el Estado argentino, bueno, se ha sometido a esas reglas. Escuchen los discursos de Macri en el G20, escuchen los discursos de Macri en W20
Y van a ver que, bueno, es asumir una posición en el concierto de las naciones dominadas por organizaciones internacionales, en la cual la Argentina se ha comprometido a imponer estas agendas a cambio de créditos, apoyo internacional, entrar dentro de los clubes internacionales, etc. ¿Estamos? ¿Hasta dónde tiene permiso? 5 minutos más, respondemos una preguntita más y les vamos a pedir a los disertantes que se coloquen acá para sacar la foto y a ustedes que se levanten para sacar una foto en conjunto. Una preguntita más, por favor. Bueno, una más y no lo jodemos más. Esta es mínima para antes de esa que te pregunte qué hacen puto torta traba en tu listado, porque pueden pensar que es un chiste. Bueno, acá dice que hacen puto torta traba. Es verdad que era gay, no entiendo bien exactamente, pero pareciera que quien escribió esto cree que yo estaba haciendo una broma. Y la verdad es que son categorías de género aceptadas en Argentina. De manera tal que no tengo mucho para agregar, yo solamente me limité a transcribir verbalmente las categorías de género que tenemos acá. Ahora, ¿qué significa cada una de ellas? Me imagino que no hace falta que las explique, pero las puedo explicar. El puto es un homosexual en lenguaje peyorativo, la torta se refiere a una especie de abreviatura de tortillera, que es la lesbiana en lenguaje peyorativo, y traba se refiere en lenguaje peyorativo al travesti, pero son las identidades que están aceptadas. Dice, ¿es verdad que las personas que pertenecen a la comunidad LGBT son tan oprimidas como dicen y se quejan? Miren, en la Argentina hay un principio fundante y es que todos somos iguales ante la ley. De manera tal que una persona LGBT no tiene ningún impedimento para ser profesor, para ser millonario, para sentarse a comer en un restaurante, para tener su propio grupo de amigos, para disfrazarse como quiera, para ir a las discotecas que quiera, es decir, para trabajar, para ir a la universidad, para tener un cargo público, para ser juez, para ser diputado, para ser senador, para ser gobernador o para ser presidente. No tiene ningún impedimento legal. Ahora, cuando ellos hablan de opresión, habría que preguntarles a ellos en qué son oprimidos. No porque matan a uno y tiran cifras estadísticas muy poco serias. La realidad es que puede ser, porque yo no soy miembro de la comunidad y no tengo tanto conocimiento acerca de cuáles son sus dificultades mayores, pero puede ser que una persona que se vista de un sexo diferente del que es naturalmente, le cueste más trabajo conseguir trabajo, valga la redundancia. Pero si yo voy a una entrevista de trabajo disfrazado del hombre araña, probablemente la persona que me hace la entrevista no me tome en serio y no me dé el trabajo. Pero eso tiene más que ver con la subjetividad del futuro empleador que de otra cosa. Pero desde el punto de vista legal y jurídico no hay ningún impedimento a una persona LGBT para ejercer plenamente todos los derechos que están contemplados en Argentina. ¿Estamos? No sé. Bueno, solamente para cerrar, me dicen, ¿qué es la ideología de género? Yo había dado una definición, si quieren se la repito, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla exclusivamente a partir de la cultura. Es la explicación de la sexualidad humana reducida a única variable que es cultural, dejando de lado sus componentes naturales y biológicos. Eso es la ideología de género y la misma pregunta tiene otra que dice, ¿se puede educar ideológicamente? Y yo diría que educar ideológicamente significa adoctrinar. Una cosa es conocer las ideologías en plural. Por ejemplo, que el colegio te diga, bueno, esta es la ideología liberal, esta es la ideología marxista, esta es la ideología XXX. ¿No? Te van dando distintas ideologías. Otra cosa es que te hagan pensar que una ideología es una verdad científica y peor, es un dogma, porque lo científico se puede refutar. El dogma no se puede refutar. Y quien quiere refutar esto paga, como lo vimos
recién. Así que ¿se puede educar en la ideología? Yo te diría no, eso es adoctrinar. Para educar, tienen que presentarse bases científicas sólidas o podés estudiar las ideologías en cuanto a pluralidad de ideologías para contrastar sus diversos principios. Ese creo que es el límite. Bueno, se acabó. Gracias. Gracias. Que tengo muchas ganas. Perdón. Nos vamos a parar todos y nos vamos a sacar la foto. Felicitaciones, excelente. Gracias. Mirando para allá, entonces. ¿Para qué? A la altura donde está el proyector. No sé. Ahí está. ¿Cerrar el proyector? Si quieren juntarse. Sí, que bajen. ¿Ah? Sí, que bajen los de arriba. Sí, Bajen los de arriba. bajen, apúchense todos.